Así que nos alegramos que nuevamente nos esté acompañando. ¿Alguien más que esté aquí que no esté en la lista? Que haya llegado luego. Así que todos están, ¿verdad?, saludados, bienvenidos. Nos sentimos contentos y felices de estar esta mañana aquí para adorar a nuestro Dios. Me toca presentar ahora la plataforma. A mi mano izquierda tengo a nuestro hermano José Enrique Reyes, nuestra hermana querida Sonia Oliveros, mi mano derecha, el anciano Alex Salcedo, esta que le habla Lourdes de Jesús, sierva de Dios, y Dios ha escogido en esta mañana a nuestro hermano Pedro Mercado, que va a exponer la palabra de él en esta mañana. Así que a través de Pedro que podamos salir edificados y que podamos cada día comprender la palabra de Dios, estudiarla y cada día acercarnos más a él. Dios te bendiga, Pedro. Amén. Una sillita de Muy buen día para todos, mis queridos hermanos. Como siempre, lo primero que hacemos cuando nos toca predicar es darle las gracias a nuestro Dios. Amén. Porque nos da este hermoso privilegio de poder dirigirme a su pueblo, a ustedes. Gracias a Dios por este privilegio y te suplicamos tu Espíritu Santo para que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Gracias, Dios. Queremos también hacer extensivas estas gracias al pastor de la iglesia por darme la oportunidad de predicar en su iglesia. Damos las gracias a la oficialidad de la iglesia y muy especialmente a nuestro hermano primer anciano Rafael Pavón por también darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo de Dios. Gracias por eso. Gracias. También queremos dar gracias a todos nuestros queridos hermanos, a todos ustedes, nuestra familia, por habernos acompañado de una u otra forma en nuestra pérdida, ¿verdad? La pérdida de nuestra madre. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por todas esas expresiones de solidaridad, de fortaleza para nosotros. Queremos expresarles que ciertamente esas expresiones y esas oraciones llegaron. Gracias. Este culto estuvo espectacular, hermanos. El pastor se votó. Una cosa maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Ángel, te quiero pedir un favor, bien personal, pero quiero que te comprometas conmigo y con la iglesia. Amén. Si yo me muero primero que tú, prométeme que ese himno que tú le cantaste a mi querida vieja, me lo vas a cantar a mí. Compromiso. Amén. Uno todavía tiene los sentimientos a flor de piel, ¿verdad? Hace apenas una semana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en las casualidades? Todo es providencia de Dios. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Ustedes creen que es casualidad que habiéndome a mí tocado predicar en el día de hoy, nuestro Dios permitiera que mi querida madre falleciera hace exactamente una semana, porque falleció el sábado pasado? Yo no creo que eso es casualidad. En el itinerario de predicación hace más de un mes que el hermano Pavón me había dicho que me tocaba predicar. Es más, me había dado para escoger 2 fechas, ¿verdad? No es casualidad. Yo había venido estudiando la palabra y pidiéndole al Señor
sobre qué predicar en el día de hoy y alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Y estaba indeciso entre un tema y el otro. Y el Señor me confirmó el sábado cuál es el tema de hoy. De ahí es que viene el tema. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? ¿Alguna vez? Amén. Somos muchos, ¿verdad? Somos muchos. Si hemos leído el Nuevo Testamento, significa que por obligación tenemos que haber leído las epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13, prácticamente la mitad, lo escribió ¿quién? El apóstol Pablo. Así que es imposible leer el Nuevo Testamento si no leemos los escritos o las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, si hemos leído las epístolas del apóstol Pablo, nos tenemos que haber dado cuenta de que de alguna forma y manera, por la forma en que él escribía, se nos hace a veces un poco difícil comprender correctamente la interpretación correcta, lo que él quiere decirnos a través de sus escritos, ¿verdad? Es decir, que las epístolas del apóstol Pablo se pueden prestar para malas interpretaciones, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pedro, ¿se llama? Pablo. Pedro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Prenderlo? Lado izquierdo. Ay, yo siempre digo que yo no sirvo para esto, yo no soy tecnológico. ¿Aprendió? Ok, perfecto. Y ahora es derecha e izquierda, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Bueno. No, ustedes se fijaron. Fíjense, no hice nada más que yo darle el cosito al hermano e inmediatamente salió. O sea que era contra mí. Bueno, por eso fue que precisamente el hermano en la fe y colega del apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pedro, consciente de la forma y manera que el apóstol Pablo escribía, nos dejó esto escrito. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y nos dice: tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, que tal como escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. ¿Ahora qué dice? Ok. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, ¿verdad? Eso lo está escribiendo el apóstol Pedro del apóstol Pablo, que en sus cartas, en sus epístolas, hay algunos puntos, algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras. O sea, que no solamente tergiversan y malinterpretan los escritos del apóstol Pablo, sino que malinterpretan también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense que aquí el apóstol Pedro no solo reconoce, sino que nos advierte a todos los que en el futuro íbamos a leer las epístolas del apóstol Pablo, que ciertamente había unos puntos difíciles de entender, que teníamos que tener cuidado, porque fácilmente podríamos malinterpretarlo.
Pues ¿saben qué? Lamentablemente, la comunidad cristiana, el pueblo cristiano en su mayoría, a través de las épocas, ha ido malinterpretando las escrituras del apóstol Pablo y ha interpretado mal, de una manera increíble, lo que el apóstol Pablo escribía sobre algunos temas específicos. En la mañana de hoy vamos precisamente a presentar un pasaje bíblico, uno de esos, ¿verdad? Uno de tantos pasajes bíblicos que ha sido mal interpretado por la mayoría de los cristianos, o sea, por la mayoría de la comunidad cristiana del mundo. Vamos a verlo rapidito. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, capítulo 5, los versículos del 6 al 10. Vamos a leerlo rapidito. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted le pregunta a cualquier cristiano o cristiana, cualquier miembro de la comunidad cristiana, sobre qué interpretación le da a este texto bíblico o a estos textos bíblicos, lo más seguro le va a decir: mire, hermano, ese pasaje bíblico se refiere a que cuando nosotros morimos, cuando una persona muere, esa alma inmortal que todos tenemos dentro se desprende del cuerpo, se eleva, llega hasta la presencia de Dios, y en ese momento esa alma es juzgada. Por lo tanto, en ese momento Dios va a decidir si esa alma fue buena aquí en la tierra, pues entonces en ese momento comienza a recibir su premio, comienza a vivir el resto de la eternidad en el paraíso con Dios. Si por el contrario esa alma no fue tan buena, el Señor lo que hace es que le envía al lago de fuego y azufre, y allí en el lago de fuego y azufre comienza el castigo, comienza la tortura por los siglos sin fin de la eternidad en el fuego. Más o menos lo que la mayor parte de las personas creen es esto. ¿Ustedes ven? Cuando la persona muere, ¿qué es lo que hace el alma? Se desprende, se eleva y va al cielo. ¿Verdad? Eso es lo que la mayor parte de la cristiandad piensa y cree como base de su religión. Entonces, ese cristiano que nos está dando esta interpretación nos dice: hermano, usted ve que el apóstol Pablo creía en el estado consciente de los muertos. El apóstol Pablo creía en la inmortalidad del alma. Lo estamos leyendo. Usted no lo entiende, eso está clarito. ¿Me sigue? ¿Por qué la inmortalidad? ¿Por qué? Vamos primero
a determinar el estado consciente de los muertos. ¿Por qué el estado consciente de los muertos? Porque para que una persona vaya al cielo, comience a disfrutar del paraíso, tiene que estar consciente. Una persona que no está consciente no puede disfrutar del paraíso, no puede gozar de todas las bendiciones que Dios nos tiene a los que nos vamos a salvar. Tiene que estar consciente. Y de igual manera, para una persona ir al fuego eterno, al lago de fuego y azufre, y comenzar a sufrir, tiene que estar ¿qué? Consciente. Porque una persona inconsciente no puede sufrir. De ahí el estado consciente de los muertos. La inmortalidad del alma es porque, como la creencia común es que tenemos esa alma por dentro y esa alma es inmortal, por eso es que se tiene que ir a algún lado. Tiene que irse o para el cielo o para el infierno. Ahora fíjense que esa alma, según la creencia popular, es tan y tan inmortal que Dios no puede ni siquiera matarla. Porque el castigo no es la muerte como dice la palabra. Ellos creen que el castigo es la tortura en el fuego eterno por toda la eternidad. Es decir, Dios no puede matar esa alma. Y lo único que puede hacer es mandarla para el infierno para que se siga quemando durante toda la eternidad. ¿Me va siguiendo el pensamiento? El espíritu de profecía nos dice bien claramente en sus escritos que, hermanos, esta creencia y otras más, pero especialmente esta, va a ser uno de los errores capitales. ¿Entendemos bien? Uno de los errores capitales del tiempo del fin. ¿Y saben qué? Les tengo noticia. Hoy, 16 de septiembre del 2023, hoy estamos viviendo en los postreros días del tiempo del fin. He ahí la importancia de poder, de la necesidad que nosotros tenemos de estudiar este tema, conocerlo, porque el enemigo se las inventa. En este punto queremos hacer una aclaración, ¿verdad? Queremos hacer un paréntesis. Queremos decirles que nuestra intención no es juzgar, no es criticar y mucho menos faltarles el respeto a las personas que tienen esta creencia. Esa no es nuestra intención. Lo que ha sucedido es que el pueblo cristiano, a través de las épocas, lo que ha hecho es que ha repetido la historia del pueblo de Israel. La historia se está repitiendo. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel hizo en el pasado? El pueblo de Israel lo que hizo fue que delegó. Ellos delegaron el estudio, la lectura de las Sagradas Escrituras a sus dirigentes religiosos. Ellos pensaron, tú sabes que eso de leer las Escrituras, yo no sé, eso es medio tedioso, y al fin y al cabo, en verdad yo la leo y yo casi ni la entiendo. Vamos a dejarle eso para que los dirijan. Al fin y al cabo, para eso es que se les paga. Porque ustedes saben que los sacerdotes y los dirigentes religiosos recibían el diezmo y las ofrendas y vivían de eso. ¿Cómo le pagamos para eso? Pues a ellos que se encarguen. Y nosotros tomamos una actitud pasiva. Sencillamente vamos al templo o a la sinagoga y escuchamos todo lo que nos tiene que decir. Y se limitaron a eso, a escuchar lo que tenían que decir sus dirigentes religiosos. Y todo lo que sus dirigentes religiosos le decían, ellos, eso tiene que ser cierto, porque ellos saben de eso. Ellos no corroboraban con las Sagradas Escrituras lo que sus dirigentes religiosos les decían en el templo o en la sinagoga.
Y eso, mis amados hermanos, históricamente tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias. Una de esas consecuencias, una de ellas. Fíjense ustedes que cuando la segunda persona de la deidad, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, conforme a la profecía, decidió bajar a este mundo para interaccionar, convivir con su pueblo, ¿qué hizo su pueblo? No le recibió. El apóstol Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Dios había delegado ese estudio de las Escrituras a sus dirigentes religiosos no le hablaron de las profecías que decían que el Hijo de Dios iba a venir a este mundo. Cuando Él decidió venir, que se cumplió la profecía. Coquí, ellos ni siquiera se habían enterado. Sin embargo, unos sabios que vivían en el lejano oriente, ay, gloria sea a Dios, esos sabios que sí leían y estudiaban la palabra de Dios, pero que no eran israelitas, ellos no pertenecían al pueblo de Dios, pero sí leían las Escrituras. Ellos sí se dieron cuenta de que había venido el cumplimiento del tiempo. Gloria sea de Dios. ¿Y qué hicieron esos sabios? Vinieron desde el lejano oriente y vinieron a recibir al niño Dios. Gloria sea. Alabado sea. Amados hermanos y amigos, hay algunas creencias religiosas que nosotros como cristianos tenemos. Todas las denominaciones religiosas tienen sus propias creencias, ¿verdad?, religiosas. Y la mayoría de nosotros como cristianos damos por sentado, pensamos que todas esas creencias religiosas están fundamentadas, basadas en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, cuando nosotros le dedicamos un poquito tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que realmente algunas de esas creencias religiosas que nosotros creemos hoy, hermanos, y que ponemos la cabeza en un picador, eso tiene que estar sustentado por la Biblia, porque eso lo dice fulano de tal y él es mi dirigente religioso. Muchas de esas creencias religiosas realmente no están fundamentadas en la Biblia. Están fundamentadas ¿en qué? En la tradición. En la tradición. Son creencias que venimos arrastrando. Nuestros tatarabuelos se las enseñaron a los bisabuelos. Nuestros bisabuelos se le enseñaron a nuestros abuelos. Nuestros abuelos se le enseñaron a nuestros padres. Y nuestros padres nos las enseñaron a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Se le enseñaron a nuestros hijos. Pero nunca nos da con corroborar si esa creencia religiosa está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esta es una precisamente de esas creencias que no están fundamentadas en la palabra de Dios, que están fundamentadas ¿en qué? En la tradición. En la tradición. Queremos hacerle una invitación
para esas personas, aquellas personas sinceras de corazón, que quieren saber qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios con relación a esta creencia, queremos invitarlos para que vayan a la página nuestra, ya sea en YouTube o en Facebook. Nuestro ministerio se llama Escrito está, Lucas 4.8, y está dedicado solamente para el estudio bíblico. Allí tenemos sobre 100, no estoy seguro, creo que son 111 estudios bíblicos. Vayan a esa página. En los estudios que van desde el número 65 al 70 están dedicados a esta creencia. No lo que yo digo, no lo que mi pastor dice, lo que la palabra de Dios dice sobre esta creencia. Les invito para que vayan y les advierto, se van a sorprender lo que la palabra de Dios dice. Cerramos el paréntesis. Ustedes saben que estamos hablando de la interpretación de textos bíblicos, ¿verdad? Y ustedes saben que hay una regla bíblica que dice que un texto salido de, cuando sacan a un texto de su contexto, se convierte en ¿qué? En un pretexto. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos un pasaje bíblico, vayamos al contexto, estudiemos el contexto, precisamente para evitar una mala interpretación. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las personas piensan que el contexto lo vamos a encontrar 2 o 3 textos antes, o 2 o 3 textos después del el texto bíblico o el pasaje bíblico que estamos estudiando. Sin embargo, hay muchas ocasiones, oigan, y en las epístolas del apóstol Pablo, con más razón todavía, donde el contexto lo encontramos a veces 1 o 2 capítulos antes, o 1 o 2 capítulos después. Dijimos que íbamos a estudiar este pasaje bíblico que leímos, ¿verdad? Así que tenemos que comenzar buscando el contexto. El contexto de estos pasajes bíblicos del capítulo 5, versículos de 6 al 10 de 2 de Corintios, lo podemos encontrar desde el capítulo anterior, específicamente 2 de Corintios 4, 16. Vamos a leerlo. Dice ahí, y este es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Escribiendo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjense que el apóstol Pablo lo que está haciendo en este texto es una comparación. Y está comparando ¿qué cosa? Está comparando el hombre exterior con el hombre interior, ¿verdad? Cuando se refiere al hombre exterior, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos, a este cuerpo que nosotros tenemos. Este cuerpo físico que Dios nos dio cuando nosotros nacimos. El cuerpo físico. Ese es el hombre exterior. Por eso dice que se va desgastando, deteriorando. O sea, que nos vamos poniendo viejos. ¿Verdad? Palabra fina. Vamos a envejecer. Cuando se refiere, hermanos, al hombre interior, por favor, cuando el apóstol Pablo se refiere al hombre interior, no se refiere a esa supuesta alma que nosotros tenemos por dentro. No se refiere a eso. ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, se está refiriendo a esa vida espiritual que nosotros comenzamos a vivir
una vez aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Gloria sea su Dios. A eso es que el apóstol Pablo se está refiriendo. El apóstol Pablo, en otra parte, también se refiere a esto en otros términos. Mire lo que dice. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y ¿la qué? La santidad. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oigan, esa santidad es importante. ¿Usted quiere ver al Señor? ¿Usted se está preparando para ver al Señor? Pues usted tiene que desarrollar esa santidad, porque sin esa santidad usted no va a poder ver al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, esa vida espiritual o esa santidad es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando habla del hombre interior. El apóstol Pedro también tiene su punto de vista con relación a eso. Y como ustedes saben que cada uno escribe a su manera, miren lo que dice el apóstol Pedro con relación a eso. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿A qué se está refiriendo ahí? A las malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. ¿Ven ustedes? Caigáis de vuestra firmeza. Y sigue diciendo, antes bien, y miren lo que dice, antes bien, creced. Creced. ¿Para dónde uno crece? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba, ¿verdad? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Es decir, que el apóstol Pedro también se refiere a esa vida espiritual que nosotros comenzamos a vivir una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal. ¿Me van entendiendo? El apóstol Pablo dice que ese hombre interior se renueva cada día, ¿verdad? Eso fue lo que leímos. Y ahora el apóstol Pedro dice que ese hombre interior o esa vida espiritual va entonces, ¿qué cosa? Creciendo. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo lo que hace, más que una comparación, es una contraposición. ¿Por qué? Porque nos dice, mire, mientras el cuerpo interior, este cuerpo físico, la carne y la sangre que nosotros tenemos, que recibimos cuando nacimos, va en decadencia porque se va desgastando, se va deteriorando y va envejeciendo. ¿Cómo va? Pues está abajo como de antes. Exacto. Yo esperaba que alguien lo dijera, que tenía que ser, por supuesto, más o menos de mi edad. Nos presenta que mientras ese hombre exterior va cuesta abajo, el hombre interior, esa vida espiritual, va cuesta arriba. ¿Por qué? Porque se está renovando cada día más y más. Porque nos dice el apóstol Pedro que estamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Van viendo? Una comparación. Mientras uno va subiendo, el otro va bajando. ¿Vamos entendiendo el concepto? Hermanos, estamos en el contexto del apóstol Pablo. Como dijimos primeramente, ese desarrollo o ese crecimiento de nuestra vida espiritual o la santidad, ¿verdad? Que ya dijimos que es lo mismo, que todos necesitamos para poder ver al Señor, comienza con el momento en que nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben que la Biblia, cuando se refiere
a algo a veces se refiere en términos diferentes. Por ejemplo, a ese acto de aceptación de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, a ese acto de nuestra entrega del corazón a nuestro Señor Jesucristo, a ese acto de nosotros reconocernos como pecadores y confesar nuestros pecados, la Biblia le llama la conversión. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo mismo, la conversión. Así que entonces, nuestra vida espiritual comienza con nuestra conversión. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Con nuestra conversión. Siguiendo la misma línea de pensamiento, como la Biblia menciona diferentes términos para referirse a lo mismo, la Biblia también dice y se refiere a esa conversión como el nuevo ¿qué? Nacimiento. ¿Recuerdan ustedes? El nuevo nacimiento. Ustedes recordarán que en el encuentro con Nicodemo, nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. Hermanos, si usted quiere ir al cielo, usted tiene que nacer de nuevo. Oigan, y esto no lo dice ni siquiera el apóstol Pablo, esto lo dijo Jesús. Si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar al reino de Dios. ¿Me van entendiendo? Ahora bien, Nicodemo se puso medio graciosito con el Señor y le dice: oye, pero ¿cómo es posible eso? Que un hombre ya viejo pueda meterse en el vientre de su madre y nacer otra vez. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice: tú sabes que yo no me refiero a eso. Y le dice específicamente: el que no naciere de agua y del Espíritu. Gloria al Señor. Y cuando el Señor le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? Al bautismo. Al bautismo. Entonces tenemos que se siguen uniendo los términos para significar lo mismo. La entrega de nuestro corazón al Señor, la aceptación de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, la conversión y el bautismo, para efectos bíblicos, se refiere a qué? A lo mismo. Se refiere a lo mismo. Me va siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Se refiere a lo mismo. Entonces, si el bautismo es lo mismo que todo eso, significa entonces que el bautismo tiene un significado extraordinario en nuestra vida cristiana. Amén. ¿Vamos siguiendo? O sea, el bautismo es trascendental en nuestra vida cristiana. Sí. Así que nosotros debemos conocer qué significado tiene el bautismo. Porque si no sabemos eso, no sabemos por qué nos estamos bautizando. ¿Qué significado tiene el bautismo? Hermanos, la mayoría de nosotros lo sabemos. Vamos a repasarlo para todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales y que no saben. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros nos sumergimos en las aguas bautismales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa precisamente que nosotros estamos enterrando, sepultando, ¿qué? Nuestra vida pasada de pecado, nuestros pecados. Pues, hermano, por eso es que el bautismo, según la Biblia, tiene que ser por inmersión, no puede ser por aspersión, porque el significado es que hay que sepultar. De hecho, la palabra bautismo ya dijimos que significa sepultura. En griego, bautismo significa sepultura. Por lo tanto, cuando nos sumergimos en las aguas bautismales, estamos sepultando nuestra vida pasada. ¿Y estamos naciendo en qué? En una vida nueva, en novedad de vida. ¿Qué es lo que empieza?
empieza en ese momento. Comenzamos a vivir nuestra vida espiritual. A lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo como el hombre interior. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, sepultamos nuestra vida pasada en el pecado y nacemos en novedad de vida. Es decir, que el Señor nos hace borrón y cuenta. Gracias, mi Dios. Gracias por eso. Gracias. Borrón y cuenta nueva. Ahora bien, les hago la pregunta. Cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, nosotros nacemos adultos. ¿Verdad que no? Todos nacemos como niños, como bebés recién nacidos, tan lindos que son, ¿verdad? No se parecen a nadie y se parecen a todo el mundo. Pues todos nacemos como bebés. Pues ¿saben qué? El apóstol Pablo nos dice que nuestra vida espiritual es igual. Cuando nosotros nacemos de nuevo a través del bautismo, somos ¿qué? Bebés espirituales. ¿Me van entendiendo, verdad? Somos bebés espirituales. Y entonces tengo que hacerle la otra pregunta. Cuando un niño acaba de nacer, que lo ponen en la mesita esta, en la camillita esta, le acaban de cortar el ombliguito, ¿verdad? Y lo ponen ahí. Ese niño, ese bebé, cuando está recién nacido, ya tiene su identidad. Ya, hermanos, cuando me refiero a identidad, por favor, no me malinterpreten. No me refiero a la identidad de género, que ahora todo el mundo está hablando, ¿verdad? Al asunto es que si yo nazco hombre, quiero ser mujer, no es a eso, hermano. Eso es una corrupción del diablo. Pero me refiero a la identidad como persona, a ese carácter que nosotros todos tenemos. Y ese carácter es individual y personal de cada uno de nosotros. Porque no hay dos personas que tengan el mismo carácter. Pueden haber dos personas que sean gemelos, trillizos, cuatrillizos, lo que sea. Pero todos ellos, aunque físicamente son iguales, en el carácter son diferentes. Porque cada uno de nosotros desarrollamos nuestro propio carácter. Ahora les pregunto, ese carácter, cuando el niño nace, ¿ya nace con ese carácter desarrollado? ¿Verdad que no? ¿Cómo el bebé va desarrollando su carácter? Según va creciendo, por supuesto, ¿verdad? Según se va creciendo, según va desarrollando su carácter. Pues ¿saben qué? Cuando nosotros nacemos espiritualmente a través del bautismo, nacemos como bebés espirituales y también tenemos que desarrollar ese carácter. Esa santidad que habla el apóstol Pablo, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. ¿Van siguiendo el pensamiento? Si me van siguiendo, hermanos, no se me vayan porque lo que viene, mucho mejor. ¿Ok? Entonces encontramos que el apóstol Pablo nos dice, nos compara, oye, así como es. Fíjense que el apóstol Pablo empieza con el hombre exterior, el apóstol Pablo nos dice, oye, así como la vida de este hombre exterior comienza con el nacimiento por el vientre de su madre, nuestra vida espiritual comienza cuando salimos de las aguas bautismales. Así como el carácter de un niño, de un bebé, se va desarrollando mientras va creciendo, mientras se va desarrollando, nuestra vida espiritual también tiene que ir desarrollándose de la misma manera, porque nacemos como bebés espirituales. Entonces, nuevamente, repasando, encontramos que la Biblia ya no denomina el acto de nuestra conversión
el acto de nuestro nuevo nacimiento, el acto de nuestro bautismo como una misma cosa, ¿verdad? La Biblia también llama a ese acto como la justificación. Justificación es lo mismo, también se refiere a ese mismo acto, que es la justificación cuando nuestro Señor nos justifica. Cuando nosotros nos convertimos y confesamos nuestros pecados, nuestro Señor nos acepta. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, la justificación es cuando nuestro Señor Jesucristo presenta sus méritos en favor nuestro, en sustitución nuestra, delante de Dios. Ustedes saben que Juan el Bautista, cuando vio venir al niño a nuestro Señor Jesucristo, le dijo a todos los que estaban escuchando y a nosotros: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pues ¿saben qué? La justificación es cuando nosotros tomamos ese Cordero, al Hijo de Dios, y en vez de decir: este es el Cordero que quita los pecados del mundo, en el acto de justificación, como es algo personal y individual, es que decimos: este es el Cordero de Dios que quita mis pecados, que me limpia de toda maldad, que me da la oportunidad de nacer de nuevo. Gloria sea Dios. Ese es el acto de justificación. Pero también tenemos un detalle, y es que en el proceso de salvación no termina con la justificación. Hay diferentes etapas en el proceso de salvación. Déjame aclarar esto. En el proceso de salvación, para la inmensa mayoría de las personas, no termina con el acto de justificación. Hay casos excepcionales donde sí, para algunas personas, con el acto de justificación termina el proceso de salvación. Por ejemplo, una persona que esté en su lecho de muerte, que lo que le queden sean minutos u horas para morir, y esa persona decide voluntariamente entregar su corazón al Señor, aceptar al Señor como nuestro Salvador personal, convertir su corazón. ¿Qué ustedes piensan? Que Dios le va a decir: oye, pero ven acá, tú estuviste toda tu vida viviendo, y ahora es que tú te vienes a acordar de mí, ahora es que tú te vienes a acordar de entregar tu corazón al Señor, ahora es que tú te vienes a arrepentir. ¿Usted piensa que Dios le va a decir así? No. Hermanos, dice la palabra que hay un gozo extraordinario en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria sea Dios. Por lo tanto, Dios no lo va a desechar. Dice Juan en una de sus epístolas: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Gloria sea Dios! Gracias a Dios por esa cosa. Así que el Señor no va a desechar a esa persona, aunque esté en sus últimos segundos de vida. Si la persona se arrepiente, el Señor la recibe. Pero como va a morir en pocos minutos, el Señor la justifica, y ahí terminó el plan de salvación para esa persona. ¿Me van siguiendo? Casos excepcionales. Sin embargo, para el resto de nosotros, que después de haber nacido de nuevo, seguimos viviendo, la salvación no termina con la justificación. Porque acabamos de estudiar que una vez nosotros nacemos espiritualmente a través del bautismo, nosotros entonces desarrollamos nuestro carácter
desarrollamos nuestra santidad. ¿Ven? Es decir, que entramos entonces en otro proceso. Ese otro proceso, la Biblia le llama el proceso de santificación. Hermanos, en ese proceso es que estamos nosotros todos ahora. La gran mayoría de nosotros que aceptamos al Señor, que bajamos a las aguas bautismales, ahora todavía, aunque llevemos 100 años en la iglesia, todavía estamos desarrollando nuestro carácter y nuestra santidad para poder presentarnos delante del Señor. Estamos en ese proceso de santificación. ¿Ya van cuántos procesos? 2, justificación y santificación. Pero tampoco la salvación termina con ese proceso. Nos falta uno todavía, que es por el que nosotros todos esperamos pasar. ¿Cuál es ese proceso? El proceso de la glorificación. Y ese proceso va a ser cuando nuestros cuerpos sean revestidos de un cuerpo inmortal, incorruptible y eterno. Cuando nuestros cuerpos sean transformados. A eso la Biblia le llama el proceso de glorificación. Vamos a presentar un diagramita, porque yo sé que lo que hemos hablado teóricamente a lo mejor no está bien explicado. Dice que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Debí entonces haber comenzado con esto. Hombre exterior y hombre interior. Eso es lo primero que el apóstol Pablo nos compara. ¿Estamos conscientes? La comparación. Hombre exterior y hombre interior. El hombre exterior se refiere al cuerpo físico, al cuerpo mortal, a este cuerpo que nosotros todos tenemos, a la humanidad. El apóstol nos dice que se va desgastando, se va deteriorando y vamos envejeciendo. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? El apóstol nos dice y nos compara ese hombre exterior con el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Es nuestra vida espiritual. Cuando comenzamos y nacemos de nuevo en esa vida espiritual por nuestro bautismo o nuestra conversión o nuestro nuevo nacimiento, es que comenzamos a desarrollar el carácter y la santidad que es necesaria para poder ver al Señor. ¿Vamos hasta ahí? Esa santidad, ese carácter y esa vida espiritual nos dice el apóstol Pablo que se va renovando cada día, o sea que va cuesta arriba, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos dice que vamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Confirma que vamos hacia arriba. Vamos hasta ahí, ¿verdad? Ok, vamos a presentar la segunda gráfica. Dijimos que lo que es la conversión, el bautismo y la justificación, para efectos bíblicos, se refiere a la misma cosa. ¿Qué es la conversión? Cuando conocemos y aceptamos al Señor. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Eso es la conversión. El bautismo es la nueva vida, cuando nacemos de nuevo. Y nacemos como bebés espirituales en esta nueva vida que llevamos ahora, después de ser bautizados. La justificación es cuando nuestro Señor Jesús presenta sus méritos en sustitución nuestra. Como dijimos, cuando nosotros hacemos de ese Cordero de Dios nuestro Cordero de Dios, personal e individual, y quita nuestros pecados. Vamos a seguir. La tercera gráfica nos presenta entonces el proceso de salvación. Hay 3 etapas en el proceso de salvación. Empieza con la justificación, sigue con la santificación y termina con la glorificación. La justificación es cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nacemos de nuevo a través del bautismo. Esa es nuestra justificación. Nuestra santificación es en la que estamos todos ahora. Desarrollando nuestra vida espiritual, nuestro carácter, nuestra santidad, y durante esa santificación también se está fortaleciendo nuestra fe.
Entonces, falta el proceso, que es el cual todos estamos esperando, que va a pasar en algún momento, que vamos a ser revestidos con cuerpos transformados, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos. Esa es la tercera etapa, la glorificación. Ahora bien, siguiendo el contexto, en el poquito tiempo que me queda, del apóstol Pablo, recuerden que dijimos, ¿verdad?, que el contexto de los textos que estamos estudiando comenzaba en el capítulo 4, pero no se queda ahí, continúa en el capítulo 5. Continuando con el contexto del apóstol Pablo, para que veamos que está hablando de lo mismo, sigue en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4, hermanos. Y vamos a leer, tengan muy importante, vamos a leer de la versión Reina Valera del 60. ¿Ok? Ya mismo vamos a saber por qué. Y dice el apóstol Pablo: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a discutir esto un momento. Cuando se refiere a este tabernáculo se está refiriendo también a este cuerpo, a esta humanidad que nosotros todavía tenemos. ¿Recuerdan el hombre exterior que se refería a qué? A nuestro cuerpo. De igual manera, aquí se está refiriendo, en la línea de pensamiento es la misma. La línea de pensamiento es exactamente la misma. Cuando dice tabernáculo se refiere a nuestro cuerpo. Entonces, cuando leemos la segunda parte del texto, nosotros tendemos a pensar que se refiere a esa casa que nuestro Señor Jesús nos fue a preparar para cuando nosotros vayamos allá. ¿Verdad? Es la tendencia. Pero no. El apóstol, cuando habla de esa casa o ese edificio no hecha de manos, eterna, se refiere también a nuestra vida espiritual. La línea de pensamiento es la misma. Porque hombre exterior y hombre interior. Tabernáculo y vida espiritual. Cuerpo transformado. ¿Me van siguiendo? Vamos a leer el contexto para que podamos entender. Sigue el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser, ¿qué cosa? Revestido. Hermano, usted no se puede revestir con la mansión que tiene en el cielo. ¿Me entiende? Para nosotros ser revestidos, tenemos que haber sido previamente ¿qué? Vestidos. No se puede revestir si no nos vestimos. Es cuando nosotros nacimos en este mundo, el Señor nos vistió con esta humanidad que nosotros tenemos. Y el anhelo del apóstol Pablo es ser revestido ¿con qué? Con ese cuerpo transformado. De aquella nuestra habitación celestial. Sigue diciendo, pues así seremos hallados vestidos. ¿Ven ustedes la consistencia? Hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, y nuevamente lo dice, estamos todavía en este tabernáculo, porque estamos en este cuerpo. Gemimos con angustia. Hermano, yo no sé usted, pero yo estoy loco por irme para el cielo. Amén. Yo estoy loco porque Dios me transforme, me dé ese cuerpo maravilloso que tengo que tener para poder entrar al cielo. Gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino que revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y a lo mejor algunos de ustedes o de las personas que están viéndonos en las redes sociales dicen, hermano Pedro, yo no sé, pero usted lo ve clarito, pero yo no sé, esa comparación yo como que no la capto, ¿verdad? Pues está bien, unos captan y otros no. Pero,
Ustedes saben que en nuestros estudios bíblicos nosotros siempre recomendamos que cuando estemos estudiando la Biblia tengamos varias versiones. Porque hablamos ahorita, ¿verdad? Antes de entrar acá. Recomendamos que tengamos varias versiones o traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Biblia que nosotros tenemos no fue escrita en español, ni fue escrita en inglés. La Biblia original fue escrita en dos idiomas, en hebreo y en griego, y algunas partes de arameo. Por lo tanto, para poder tener la Biblia en el idioma nuestro, se tuvieron que hacer uso de ¿quiénes? De traductores que sepan los dos idiomas, ¿verdad? O que sepan varios idiomas. Sin embargo, el idioma hebreo y griego, al igual que todos los idiomas del mundo, tienen palabras que tienen diferentes significados, ¿verdad? Y entonces, en una traducción, estos traductores decidieron que cuando se encuentran con eso, esta es la palabra más adecuada. Esta es la que yo creo que el escritor quiso decir, ¿verdad? Y ponen esa traducción. Por ejemplo, aquí en la Reina Valera 1960, el traductor escogió tabernáculo para referirse a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero es posible que otro traductor escoja otro significado, pero no, yo pienso que el significado correcto va a ser este. Y cuando nosotros vemos ese significado o esa palabra, se nos prende el bombillo y decir, esa sí es la palabra. Ahora sí yo entiendo lo que el escritor quiso decir. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén, amén. Por eso, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, como yo sabía que iba a hacer esto, me di cuenta. El hermano Reyes leyó la lectura bíblica de Romanos 5:1. Y el hermano Reyes leyó de la Reina Valera. Sin embargo, cuando pusieron el texto en la pantalla, pusieron el texto de la Nueva Versión Internacional. Y lo que pasó fue lo siguiente. Miren lo que 2 Corintios 5:1. Este es el mismo texto. El mismo texto. Dice el apóstol Pablo: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, entonces sigue con la comparación. Tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Fíjense que el que tradujo esta versión no utilizó tabernáculo, sustituyó la palabra tabernáculo por ¿qué cosa? Tienda de campaña. Y ahí a nosotros se nos dice, oye, sí. Compara nuestro cuerpo físico con una tienda de campaña. Y fíjense que se expresa en términos parecidos cuando habla del hombre exterior. Allá hablo cuando se desgasta este cuerpo exterior, ¿verdad? Y aquí habla cuando este cuerpo se deshace, en términos similares. Está hablando de lo mismo, de este cuerpo físico que nosotros tenemos. Y entonces compara este cuerpo físico con una tienda de campaña. Estoy seguro que a la mayoría de ustedes le pasa como a mí. Cuando leímos tienda de campaña, inmediatamente nuestra mente va a un periodo en el pueblo de Israel donde ellos estuvieron viviendo en tiendas de campaña. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Qué momento fue ese? Mientras estuvieron en el desierto, salieron de Egipto y estuvieron viviendo un periodo específico de tiempo en el desierto. Y mientras estuvieron en el desierto, estuvieron viviendo ¿en qué? En
días de campaña. Pues ¿saben qué es lo que el apóstol Pablo hace? Gloria sea a Dios. El apóstol Pablo lo que hace es que trae ese hecho histórico, hermano. Es histórico porque ese hecho está registrado en la Biblia. Yo no sé si usted lo ha leído, pero la salida del pueblo de Israel de Egipto está registrada en la Biblia, con lujo de detalles. Así que lo que hace el apóstol Pablo es que toma un hecho histórico que sucedió en el pueblo de Israel y lo trae y hace una aplicación a nuestra vida espiritual. Gloria sea a Dios. Es que Dios es maravilloso. Él es maravilloso. Gloria sea a Dios. Miren, el apóstol Pablo nos quiere decir, así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llamado a salir de Egipto, y todos los que aceptaron el llamado salieron de Egipto. ¿Qué representaba para el pueblo de Israel Egipto? La esclavitud. ¿Recuerdan ustedes? Ellos eran esclavos. El Señor los llamó para salir de esa esclavitud y le prometió una tierra que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. La Biblia le llama la tierra prometida. Y el Señor le dijo, si ustedes aceptan mi llamado, yo los voy a llevar a esta tierra. Y ellos aceptaron el llamado y salieron. Sin embargo, antes de llegar a la tierra prometida, hubo un periodo de tiempo específico en que estuvieron, hermanos, oigan esto, peregrinando en el desierto. Y mientras estaban peregrinando en el desierto, estaban viviendo ¿en qué? En tiendas de campaña. Pero una vez llegaron a la tierra prometida, ¿siguieron viviendo en tiendas de campaña? ¿Verdad que no? Siguieron viviendo en casas y edificios sólidos, casas y edificios permanentes. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Hermanos, la mayoría de nosotros fuimos llamados a salir de Egipto. ¿Qué representa Egipto? La vida antigua, la vida de pecado. La inmensa mayoría de nosotros, el Señor nos llamó para salir de esa vida de pecado. Y nos dijo, si tú aceptas el llamado, yo te voy a dar una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, pero tampoco es aquí en la tierra. ¿Es dónde? En el cielo. Gloria sea a Dios. Y nosotros, los que aceptamos el llamado, salimos de Egipto. ¿Verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Nosotros aceptamos el llamado y salimos de Egipto. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, nosotros todavía no hemos llegado a la tierra prometida. Hermano, nosotros ahora estamos como el pueblo de Israel, peregrinando, no en el desierto, en este mundo. Esta vida, hermanos, es una peregrinación. Por eso el Señor Jesús, cuando oró al Padre, le dijo, Señor, refiriéndose a nosotros, yo te pido que me los cuides y los protejas, porque aunque ellos están viviendo en este mundo, ellos no son de este mundo, ellos no pertenecen a este mundo, así como el pueblo de Israel no pertenecía tampoco al desierto. Estamos peregrinando. Gloria sea a Dios. Y el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses que nuestra ciudadanía no está aquí tampoco. ¿En dónde está? En el cielo. Gloria sea mi Dios. Amén. Su ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos. En esa tierra prometida, maravillosa,
que Dios nos tiene. Alabado sea Dios. Gloria, gloria. Nuevamente vamos a presentar otra gráfica para que lo podamos entender mejor. El apóstol ahora en 2 Corintios capítulo 5 habla sobre el cuerpo presente y lo compara con el cuerpo futuro. En el texto anterior hablaba de el hombre exterior y el hombre interior. Ahora está hablando del cuerpo presente y cuerpo futuro. ¿Qué es este cuerpo? El cuerpo físico nuestro, que nosotros tenemos ahora, y que el apóstol Pablo nos dice en una de sus versiones, ¿verdad?, de las traducciones de la Biblia, se refiere a este cuerpo como el tabernáculo. Y otra traducción se refiere a este cuerpo como la tienda de campaña. ¿Se refiere a lo mismo? ¿A qué? A este cuerpo. Y entonces el apóstol nos presenta el cuerpo futuro y nos dice: esa casa eterna no hecha de manos. Cuando se refiere a eso, se está refiriendo a qué? Al cuerpo transformado que vamos a recibir una vez nosotros estemos a punto de entrar por las naciones celestiales. Gloria sea a Dios. Sigo diciendo. Esta es la comparación del apóstol Pablo. En Egipto, el pueblo de Israel estuvo en esclavitud, ¿verdad? Nuestro Dios lo llamó a salir y le prometió la tierra que fluye leche y miel. Pero en el interín hubo un periodo de tiempo, porque ellos no salieron de Egipto y enseguida llegaron a la tierra prometida. Estuvieron 40 años peregrinando en el desierto. Así que ellos estuvieron peregrinando en el desierto. Mientras ellos estuvieron peregrinando en el desierto, estuvieron viviendo en tiendas de campaña. ¿Y qué representa eso? Nuestro cuerpo físico. Hermano, mientras nosotros estemos en este mundo peregrinando, vamos a tener este cuerpo físico. Pero hermanos, ánimo, ánimo. ¿Por qué? Porque esto es una peregrinación. Esto va a ser por un tiempo específico. Realmente lo que nos espera es que llegar a la tierra prometida. Amén. Y así como cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, que comenzó a vivir en casas permanentes, cuando lleguemos a la tierra prometida, nosotros vamos a tener cuerpos gloriosos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La última gráfica. El apóstol Pablo también entonces nos presenta y nos aplica ese hecho histórico del pueblo de Israel al plan de salvación. Y entonces nos dice: Egipto para nosotros en la vida, ahora está hablando de la vida espiritual, ¿verdad? Egipto representa para nosotros la vida antigua de pecado. El Señor nos llamó para salir de allí. Nosotros le aceptamos. Al aceptarlo, quiere decir que nosotros tuvimos conocimiento del Señor y le aceptamos. Nosotros nos convertimos, nosotros nos bautizamos, nosotros nacimos en nueva vida, nosotros nacimos como bebés espirituales, y a eso la Biblia le llama la etapa o el proceso de ¿qué? De justificación. Luego de eso pasamos entonces al proceso de santificación. ¿Qué es el proceso de santificación? El desarrollo de nuestra vida espiritual. Nacemos de nuevo, bebés espirituales, ahí comenzamos. Nacemos nuestra vida espiritual. Durante ese periodo, nosotros desarrollamos nuestro carácter, nuestra santidad, y se fortalece la fe. Es ahora. Y nosotros estamos en ese proceso ahora. Ahora nosotros estamos peregrinando, y como estamos peregrinando en este mundo, estamos viviendo ¿en qué? En tiendas de campaña, porque este cuerpo representa las tiendas de campaña. Sin embargo, sabemos que, y esperamos todos, la etapa o el proceso de glorificación. Glorificación será en el regreso del Señor. En ese momento recibiremos la glorificación. ¿Qué va a suceder cuando el Señor regrese?
va a ocurrir la primera resurrección, que es la resurrección de los justos. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ser revestidos de cuerpos incorruptibles, inmortales, gloriosos, y entonces sí vamos a llegar a la tierra prometida. La pregunta es, aunque yo lo escribí allí, pero ¿cuándo va a ser eso? Eso va a ser cuando el Señor regrese. O sea, la última etapa de nuestra salvación se va a llevar a cabo cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Pero como no es lo mismo que yo lo diga, que lo diga la Escritura, vamos a leerlo antes de irnos. ¿Cómo es que el apóstol Pablo precisamente lo describe? Allí en 1 Corintios capítulo 15, del 50 al 53 nos dice: os declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. En la Reina Valera dice: porque la sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque ya eso está dicho. Nosotros con este cuerpo que tenemos no podemos entrar al cielo, no podemos entrar a la Canaán celestial. Necesitamos ser revestidos de otro cuerpo. Sigue diciendo: ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fijaos bien en el misterio que os voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Fíjense de lo que el apóstol Pablo y la Escritura en general siempre habla cuando se refiere a que vamos a ir al cielo. Siempre dice que nosotros vamos a ser transformados. Este cuerpo vamos a ser revestidos. No habla de alma, no habla que se desprende, no habla que se... No, de lo único que está hablando es de la resurrección. Fíjense. Fijaos bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y entonces dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta. ¿Y cuándo será que suene esa trompeta? Nos dice la palabra: cuando nuestro Señor Jesús regrese, los ángeles van a tocar esa trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Y qué va a pasar con los que estén vivos? Dice que también van a ser transformados. O sea, simultáneamente. No uno adelante, no otros atrás. Todos simultáneamente. Vamos a seguir. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Este mismo pensamiento el apóstol Pablo lo describe con mayor detalle en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el 13 al 18, y nos dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios, vuelve y repite, resucitó. Hermanos, en todos los velorios de cualquier denominación religiosa, el dirigente religioso que esté ahí, sea el que sea, de cualquier denominación, menos de la nuestra, nunca habla de la resurrección. No se refiere a que vamos a resucitar. A lo que dice es que el cuerpo lo que hace es que trasciende. Este hermano, ahora ha trascendido al cielo. Hermano, la palabra no habla de trascensión ni trascender ni nada de eso. La palabra de lo único que habla es de resurrección. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme lo dicho por el Señor, no por más nadie, por el Señor.
Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿cuándo es que se va a ejecutar la glorificación? ¿Cuándo es que se va a ejecutar esa última parte, esa última etapa o ese último proceso de nuestra salvación? ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Alabado sea el Señor. Pero miren lo que dice. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Oigan, esto es importante. Dios. Esto es importante. El apóstol Pablo dice, oye, ¿tú sabes qué? Los que se van a salvar, todos los que se van a salvar, ninguno se va a adelantar. No se va a adelantar uno y se va a adelantar el otro. No hay nadie que se va a adelantar. ¿Por qué? Porque cuando vayamos para el cielo, todos los salvados, desde Adán hasta la última persona que nazca sobre esta tierra, todos vamos a entrar al cielo simultáneamente, a excepción, lógicamente, de aquellas excepciones como Enoc y Elías, que el Señor en su prerrogativa decidió transformarlos y llevárselos sin ver la muerte. Pero con esas pocas excepciones, todos los demás, todos los que vamos a ser salvos, vamos a entrar todos juntos al cielo. Dice, los que estemos vivos, conforme hemos dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos. Es decir, nadie va para el cielo. Antes, nadie. Si usted se muere, usted no va para el cielo. Usted va a esperar en el sepulcro hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, si vas a ser salvo, el Señor te va a resucitar. Y entonces, junto, como habla el apóstol, junto con los que estén vivos, vamos a ser todos transformados. Y todos vamos a entrar al cielo simultáneamente. Dice, el Señor mismo que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, gloria a su nombre. Y los muertos en Cristo, nuevamente lo repite, resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Por qué? Porque también hemos sido transformados previamente. Todos vamos a ser transformados simultáneamente. Y entonces, una vez todos seamos transformados, el Señor nos va a coger a todos, nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo, junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces, ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria sea Dios. Gloria. Amén. Amados hermanos y amigos, visitas y todos los que nos están escuchando por las redes sociales. En la Biblia no se habla de trascender. En la Biblia no se habla de esa alma supuesta que nosotros tenemos y se va a recibir. En la Biblia de lo único que se habla es de la resurrección. Y eso ocurrirá cuando el Señor regrese en gloria. Todos los que han muerto resucitarán. Y los que estén vivos serán transformados. Y todos juntos vamos a ser llevados a la Canaán celestial. Se cumplirá entonces que el Señor nos llevará a la tierra prometida. Espero que lo hayamos entendido. Como nos pasamos del tiempo, nos vamos a cantar, si me acompañan, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer despedidos de oración. Padre de eterna misericordia, te damos gracias nuevamente por tantas bendiciones recibidas de ti. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. Porque en tu palabra tú hablas claro. Señor, permite que no tergiversemos, ni tampoco contradizcamos lo que dice la palabra de Dios. Permite que nos mantengamos firmes y fieles. Gracias por esa esperanza maravillosa. Gracias por ese proceso de salvación en el cual estamos todos. Ayúdanos a llegar a la tercera etapa, a la etapa de la glorificación,
para que nosotros también podamos ser revestidos de esos cuerpos transformados, incorruptibles, santos e inmortales, Sí, Señor. por los cuales vamos a vivir eternamente en el cielo. Acompáñanos y diríjanos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén.